Millonario. Perdió todo. Hasta que la mujer de limpieza hizo lo que ningún programador pudo: la Torre de Marfil y la sombra de la traición. Desde el piso 45 de la Torre Villalobos, en el corazón financiero de Santa Fe, Ciudad de México, el mundo parecía pequeño e insignificante. Damián Villalobos, a sus 42 años, se sentía el dueño absoluto de ese horizonte de cristal y concreto. Su traje, un corte italiano hecho a medida que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en un año, se ajustaba perfectamente a su postura rígida y dominante. Damián no caminaba, marchaba, no pedía, ordenaba. Era el genio detrás de Tech Vanguardia, la empresa de ciberseguridad más importante de Latinoamérica, una herencia que había transformado de un negocio familiar respetable a un imperio digital multimillonario. Sin embargo, el aire acondicionado de la oficina, siempre calibrado a 18 grados, no era lo único frío en ese lugar. Su corazón se había endurecido tras la muerte de su padre, don Augusto Villalobos, hacía una década. Damián creía fervientemente que las emociones eran errores de sistema, fallas que debían ser depuradas. «Quiero ese informe ahora mismo, Arismendi», gritó Damián, golpeando la mesa de caoba con la palma abierta. El sonido resonó como un disparo en la inmensa oficina. Rogelio Arismendi, su socio minoritario y amigo de la infancia, asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rogelio era un hombre de apariencia afable, siempre con trajes de colores claros y una actitud servicial, pero bajo esa fachada se escondía la envidia corrosiva de quien siempre ha sido el segundo. «Tranquilo, Damián. Los inversionistas están nerviosos por la fusión con el Banco Español, pero el algoritmo Centinela está listo. Mañana serás el hombre más rico del continente», dijo Rogelio, sirviéndose un vaso de agua con una calma que debería haber alertado a Damián. En una esquina de la oficina, casi mimetizada con las cortinas de terciopelo gris, estaba Rosario Mondragón. A sus 68 años, Rosario llevaba el uniforme azul marino del servicio de limpieza con una dignidad que contrastaba con la frialdad del entorno. Sus manos, arrugadas por años de trabajo y sacrificio, sostenían un paño de microfibra con el que limpiaba meticulosamente el polvo de una escultura abstracta. Rosario conocía el silencio. Había aprendido a ser invisible. Para Damián Villalobos, ella era poco más que un mueble que se movía. Nunca le había preguntado su nombre, nunca le había dado los buenos días, y jamás la había mirado a los ojos. Pero Rosario lo conocía a él, o mejor dicho, conocía la sombra del niño que alguna vez fue, porque ella había trabajado para don Augusto, el padre de Damián, en los viejos tiempos, cuando la empresa era un taller lleno de papeles y sueños, no de pantallas y avaricia. «Señor Villalobos», intentó decir Rosario con voz suave, notando que el cesto de papeles estaba desbordado de documentos triturados. «Ahora no», bramó Damián sin siquiera voltear a verla, agitando la mano como si espantara una mosca. «¿No ves que estamos hablando de millones de dólares? Salga de aquí y limpie luego». Rosario bajó la mirada, sus ojos color miel cargados de una paciencia infinita y una tristeza antigua. Asintió levemente y salió de la oficina, cerrando la pesada puerta de cristal con suavidad. «Esa mujer siempre está estorbando», refunfuñó Damián, aflojándose el nudo de la corbata de seda. «Lleva aquí más tiempo que nosotros, Damián. Tu padre le tenía aprecio», comentó Rogelio, revisando su reloj compulsivamente. «Mi padre era un sentimental, por eso la empresa no crecía. Él confiaba en la gente, yo confío en los códigos», sentenció Damián, girando su silla para mirar la ciudad contaminada pero brillante bajo el sol de la tarde. Lo que Damián no sabía era que esa tarde marcaría el fin de su reinado. La soberbia es una venda gruesa sobre los ojos, y Damián estaba ciego. Mientras él planeaba qué isla privada compraría después de la fusión, Rogelio Arismendi ejecutaba la última línea de un comando que llevaba meses preparando. A las 6 de la tarde,
Damián tenía una videoconferencia con los directivos del Banco Nacional. Se sentó frente a la cámara, compuso su mejor sonrisa de tiburón y esperó la conexión. «Señores, es un placer saludarlos», comenzó Damián. Pero las pantallas de la sala de juntas parpadearon. Una vez, dos veces. De repente los monitores gigantes que cubrían la pared norte se pusieron en negro. Un segundo después, letras rojas, brillantes y agresivas, empezaron a llenar cada píxel. No era un error común, era una purga. «¿Qué demonios pasa?», gritó Damián poniéndose de pie. «¡Sistemas! ¡Que venga alguien de sistemas!». El teléfono de su escritorio sonó, pero la línea estaba muerta. Su celular vibró. Sin servicio. La puerta se abrió de golpe, pero no era el equipo de sistemas. Era su secretaria, pálida como un papel, con lágrimas en los ojos. «Señor Villalobos, las cuentas, todas las cuentas de la empresa están en ceros». «¿De qué hablas, mujer? Eso es imposible, tenemos la mejor seguridad del mundo». Damián corrió hacia su computadora personal, tecleando frenéticamente sus contraseñas. Acceso denegado. Usuario inexistente. Intentó entrar a sus cuentas bancarias personales en Suiza, en las Islas Caimán, en Banamex. Saldo, 0 MKSN. El pánico, un sentimiento que Damián no había experimentado desde que era un niño perdido en un centro comercial, comenzó a trepar por su garganta. Buscó a Rogelio. «¡Rogelio! ¡Trae a los programadores! ¡Rogelio!». Corrió hacia la oficina de su socio, al otro lado del pasillo. La puerta estaba abierta. El escritorio estaba limpio, inmaculadamente vacío. No había fotos, no había computadora, no había papeles. Solo había un sobre color crema sobre la superficie de cristal. Damián lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con la elegante caligrafía de Rogelio. «La confianza es un error de sistema. ¿Recuerdas? Gracias por construir el imperio para mí. Disfruta la nada, Damián». Damián sintió que el suelo se abría. En cuestión de minutos, los rumores corrieron por el edificio. Los empleados comenzaron a salir de sus cubículos, murmurando, asustados. Las alarmas de incendio se activaron sin razón, llenando el ambiente de un ruido ensordecedor y luces estroboscópicas. En medio del caos, de ejecutivos corriendo con sus maletines y secretarias llorando por su futuro incierto, una figura se mantenía en calma. Rosario Mondragón, con su carrito de limpieza, observaba desde el final del pasillo. Veía al gran Damián Villalobos derrumbarse, apoyado contra el marco de la puerta de su socio traidor, jalándose el cabello, gritando nombres y maldiciones al aire. Ella sabía lo que estaba pasando. No entendía de bytes ni de nubes, pero entendía la maldad humana. Había visto a Rogelio sonreír demasiado. Había visto cómo miraba los documentos antiguos de don Augusto con codicia. Rosario suspiró, se persignó discretamente y siguió empujando su carrito hacia el elevador de servicio. Sabía que la tormenta apenas comenzaba, y aunque su patrón fuera un hombre déspota, su corazón de madre sentía una punzada de piedad. Damián salió del edificio 2 horas después. La policía cibernética había llegado, pero no podían hacer nada. El código que Rogelio había implantado era un virus lógico, una bomba de tiempo que había reescrito la propiedad de todo a nombre de empresas fantasmas en paraísos fiscales intocables. Y lo peor, había borrado el código fuente de Centinela. La empresa no valía nada sin su producto estrella. Al intentar subir a su auto deportivo, un Lamborghini color plata aparcado en la entrada VIP, 2 hombres de traje negro le bloquearon el paso. «Señor Villalobos, este activo ha sido congelado por la orden judicial preventiva 4-QBA debido a la investigación de fraude en curso». «¿Fraude? Yo soy la víctima», gritó Damián, con las venas del cuello a punto de estallar. «Entregue las llaves, por favor». Damián, humillado frente a sus propios empleados que salían del edificio con cajas de cartón, entregó las llaves. Se quedó parado en la acera de Santa Fe, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangre que presagiaba
el infierno que estaba por vivir. No tenía dinero, no tenía auto, sus tarjetas estaban bloqueadas y su nombre estaba manchado. Miró sus manos vacías, manos que nunca habían trabajado la tierra, manos que solo sabían teclear y firmar cheques. Ahora, esas manos no servían para nada. El silencio de los culpables y el frío de la soledad. La noche cayó sobre la Ciudad de México con una pesadez inusual. Damián caminó sin rumbo fijo. Sus zapatos de suela italiana no estaban hechos para el asfalto irregular de las calles que descendían de la zona rica hacia los barrios más populares. Le dolían los pies, pero le dolía más el orgullo. Su primera reacción fue buscar refugio en quien creía que era el amor de su vida, Valeria Santillana. Valeria era una modelo y socialité de 30 años, con quien Damián planeaba casarse en 3 meses. La boda iba a ser el evento del año en una hacienda de Cuernavaca. Llegó al lujoso departamento que él mismo pagaba en la colonia Polanco. El portero, un hombre llamado Jacinto, que siempre lo saludaba con una reverencia exagerada, esta vez lo miró con desconfianza y ni siquiera le abrió la puerta de cristal. «Señor Villalobos, la señorita Valeria dejó instrucciones de no dejarlo pasar». «¿Qué tonterías dices, Jacinto? Soy yo, Damián. Abre esta maldita puerta». En ese momento, el interfón sonó. Jacinto contestó y luego, con pena ajena, le pasó el auricular a Damián a través de la ventanilla de seguridad. «¿Hola? Valeria, Rogelio me ha robado. Es una locura. Necesito que...» Damián hablaba atropelladamente, desesperado. La voz de Valeria sonó gélida, metálica, desprovista de cualquier rastro de cariño. «Damián, vi las noticias. Dicen que estás en bancarrota y bajo investigación por fraude masivo. Es una trampa de Rogelio. Lo voy a recuperar todo, te lo juro. Solo necesito entrar, descansar, hacer unas llamadas». «No, Damián. Mi imagen pública no puede asociarse con un criminal ni con un fracasado. El anillo te lo enviaré a la oficina». «Ah, cierto, ya no tienes oficina. Quédatelo, véndelo si puedes. No me busques». El clic del teléfono al colgarse sonó, como el chasquido de un hueso al romperse. Damián se quedó con el auricular en la mano, mirando su propio reflejo en el vidrio blindado. Un hombre despeinado, sudoroso, con la corbata deshecha y los ojos desorbitados. «Por favor, retírese, señor», dijo Jacinto, recuperando el auricular. «O tendré que llamar a la policía». Damián caminó de regreso a la zona de oficinas en Santa Fe. No tenía a dónde más ir. Su penthouse había sido sellado esa misma tarde por las autoridades fiscales. Sus amigos, del club de golf, no contestaban sus llamadas. Era un leproso social. Logró colarse en el edificio de Tec Vanguardia, por una puerta trasera que los guardias de seguridad, distraídos por el cambio de turno y el caos, habían dejado sin vigilancia. Subió los 45 pisos por las escaleras de emergencia, ya que su tarjeta de acceso para el elevador había sido desactivada. Llegó a su oficina, jadeando, con el corazón golpeándole las costillas. Estaba a oscuras. La electricidad en el piso ejecutivo había sido cortada como medida de precaución. Solo la luz de la luna entraba por los ventanales, iluminando los muebles que ya no le pertenecían. Se dejó caer en el sofá de cuero italiano. El silencio era absoluto. Tenía hambre. Su estómago rugía, recordándole que no había comido nada desde el desayuno. Buscó en los cajones de su escritorio alguna barra de energía, algún dulce, algo, nada. Rogelio se había llevado hasta los chocolates de cortesía. Damián se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en 30 años lloró. No fue un llanto suave, fue un sollozo gutural, feo, el sonido de un hombre que se da cuenta de que su existencia era una mentira adornada con billetes. «¿Don Damián?» La voz lo hizo saltar. Se limpió las lágrimas rápidamente, avergonzado. En la puerta, iluminada apenas por la luz de emergencia del pasillo, estaba la silueta pequeña de Rosario Mondragón. «¿Qué hace aquí? Lárguese. No hay nada que robar», ladró Damián a la defensiva. Rosario entró lentamente.
Ya no llevaba el carrito, llevaba su bolso personal, una bolsa de tela, desgastada con flores bordadas. No vine a robar, señor. Me quedé tarde limpiando el desastre que dejaron los policías en el piso de abajo. Vi luz de una linterna por las escaleras y supuse que era usted. Damián no respondió. Su estómago volvió a rugir, traicionándolo ruidosamente. Rosario sonrió con ternura, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Abrió su bolso y sacó un Tupperware de plástico y un termo. No es comida de restaurante de lujo, don Damián. Son unas tortas de frijol con queso y un poco de café de olla con canela, pero están calientes. Damián miró la comida. El olor a frijoles refritos y tortilla caliente inundó la oficina, un aroma que lo transportó instantáneamente a una infancia lejana que él había intentado borrar antes de que su padre se hiciera rico, cuando su madre, que en paz descanse, cocinaba en una pequeña estufa. El orgullo le decía que rechazara la caridad de la señora de la limpieza, pero el hambre y la soledad eran más fuertes. Yo no tengo dinero para pagarle, murmuró Damián, con la voz quebrada. Nadie le está cobrando, muchacho, dijo Rosario, usando un tono maternal que nadie había usado con él en décadas. Se acercó y puso la comida en la mesa de centro. Coma. Las penas con pan son menos. Damián tomó la torta con manos temblorosas. Al primer bocado sintió que la vida volvía a su cuerpo. Comió con desesperación, mientras Rosario le servía café en la tapa del termo. ¿Por qué hace esto?, preguntó Damián con la boca llena. Siempre la traté mal, ni siquiera sé su nombre completo. Me llamo Rosario Mondragón, hijo, y lo hago porque conozco a los Villalobos mejor que usted mismo. Trabajé con su padre, don Augusto, cuando usted apenas gateaba. Él era un buen hombre, aunque al final el dinero lo mareó un poco, pero nunca perdió el corazón. Usted solo está perdido. Damián dejó de masticar. ¿Conoció a mi padre antes de la empresa? Yo fui su primera secretaria, don Damián, antes de ser la señora de la limpieza. Cuando su padre enfermó, los nuevos gerentes me degradaron porque decían que yo no tenía imagen ejecutiva, ni sabía usar las computadoras nuevas. Me mandaron a limpiar baños para que renunciara, pero me quedé porque le prometí a su padre cuidar el lugar. Damián la miró con otros ojos. Esa mujer anciana, de cabello gris recogido en un chongo y manos ásperas, guardaba la historia que él desconocía. Todo se acabó, Rosario. Rogelio destruyó el sistema. Los programadores jóvenes, esos genios de 20 y tantos años que contraté, no pudieron hacer nada. El código base está encriptado con una lógica antigua que nadie entiende. Dicen que es imposible recuperarlo. Rosario tomó un sorbo de su propio café, mirando hacia la ventana. Los jóvenes de hoy quieren correr antes de caminar, dijo ella con calma. Creen que todo se arregla con un clic. Su padre, don Augusto, no escribía códigos como los de ahora. Él escribía como si tejiera, usaba patrones basados en cosas que amaba. ¿De qué habla? El código original, el que sostiene todo el imperio que usted perdió hoy. Su padre me dijo una vez dónde guardaba la llave maestra. No está en un servidor, ni en una nube. Damián se enderezó sintiendo una chispa de esperanza eléctrica recorrer su espalda. ¿Una llave física? ¿Un USB? Rogelio se llevó todo. Revisaron la caja fuerte. Rosario negó con la cabeza y soltó una risita suave. No, don Damián, su padre era más listo que eso. Él sabía que algún día la tecnología podría traicionarlo, o que la gente ambiciosa como ese tal Arizmendi querría robarle. La llave para reiniciar el sistema y recuperar el control no es digital, es lógica, es una secuencia, y está escondida donde ningún programador moderno buscaría jamás. ¿Dónde?, preguntó Damián, casi suplicando. En los libros de contabilidad viejos, los de papel. Los que están en el archivo muerto del sótano 3, esos que usted ordenó tirar a la basura la semana pasada para hacer espacio para el área de relajación. Damián sintió un golpe en el estómago. ¿Yo ordené quemarlos? Lo sé, dijo Rosario, mirándolo fijamente. Pero yo no obedecí esa orden.
El silencio volvió a la habitación, pero esta vez no era un silencio de muerte, era un silencio de posibilidad. Escondí las cajas en mi cuarto de servicio, en mi casa, en la colonia Doctores, confesó Rosario. Si usted quiere recuperar su vida, don Damián, va a tener que venir a mi mundo, va a tener que bajarse de su torre y venir a mi barrio. Y le advierto, allá no hay aire acondicionado ni meseros. Damián miró a la mujer. Por primera vez vio autoridad, vio fuerza. Vamos, dijo Damián, poniéndose de pie. No tan rápido, Rosario levantó una mano. Mañana. Hoy usted duerme aquí si quiere. Mañana temprano tomamos el metro. Usted no tiene auto, y yo no voy a pagar taxi con mi sueldo. Damián asintió, humilde. Se acomodó en el sofá, cubriéndose con su saco de diseñador. Rosario se sentó en una silla cercana, velando su sueño como un ángel guardián con uniforme de limpieza. Esa noche, el millonario durmió con el estómago lleno de frijoles y el corazón lleno de miedo, mientras la mujer de la limpieza sostenía en su memoria la clave para salvar un imperio de billones de pesos. La verdadera prueba estaba por comenzar. La tecnología había fallado, ahora era el turno de la experiencia humana. El metro, la multitud y el barrio bravo. El amanecer en Santa Fe no trajo esperanza, sino una luz cruda que revelaba la miseria de la situación de Damián. Despertó en el sofá de su antigua oficina con el cuello torcido y un sabor amargo en la boca. Por un segundo, al abrir los ojos, pensó que todo había sido una pesadilla provocada por el estrés. Buscó instintivamente el botón para llamar a su asistente y pedir un café expreso doble, pero su mano solo encontró el aire vacío y la mirada compasiva de Rosario, que ya estaba de pie, con su bolso colgado al hombro y una expresión de determinación. «Vámonos, don Damián», dijo ella con voz firme. «Los guardias del turno de la mañana son más estrictos. Si lo encuentran aquí, llamarán a la policía y no podré ayudarlo». Damián se levantó alisándose el traje arrugado de miles de dólares que ahora parecía un disfraz ridículo. Salieron por la puerta de servicio, esquivando las cámaras de seguridad como si fueran criminales. Al pisar la calle, el aire fresco de la mañana le golpeó el rostro. «Pediré un Uber», murmuró Damián, tanteando sus bolsillos antes de recordar la dolorosa verdad. No tenía teléfono, no tenía tarjetas, no tenía nada. «Nada de Uber ni taxis de sitio», corrigió Rosario, caminando hacia la avenida. «Vamos al metro. A esta hora es la única forma de llegar rápido al centro sin gastar una fortuna». Damián sintió un escalofrío. En su vida había pisado el sistema de transporte colectivo metro. Para él, el subsuelo de la ciudad era una leyenda urbana llena de peligros, olores y gente que él consideraba invisible. Caminaron hasta la estación más cercana. Damián se sentía observado. La gente que pasaba a su lado, trabajadores de la construcción, oficinistas con prisa, estudiantes con mochilas pesadas, lo miraban con extrañeza. Un hombre vestido de gala, despeinado y con ojeras, siguiendo dócilmente a una anciana de limpieza. Al llegar a los torniquetes, Rosario sacó su tarjeta de transporte y pagó por ambos. El sonido del bip al pasar fue la primera lección de humildad del día. Dependía económicamente de una mujer que ganaba el salario mínimo. Bajaron las escaleras hacia el andén. Eran las 7 de la mañana, la hora pico. El andén estaba a reventar. Una marea humana se empujaba para entrar en los vagones naranjas. El calor era sofocante, una mezcla de humanidad, perfume barato, tortas de tamal y metal oxidado. «Manténgase pegado a mí y cuide su cartera». «Ah, cierto, no trae nada», dijo Rosario con una media sonrisa irónica, tomándolo del brazo con fuerza. «Cuando llegue el tren, empuje o lo dejarán fuera. Aquí la cortesía no sirve, sirve el codo». El tren llegó con un estruendo ensordecedor. Las puertas se abrieron y comenzó la batalla. Damián, acostumbrado a que le abrieran las puertas de su limusina, se quedó paralizado. Una señora bajita pero robusta lo empujó con una fuerza sorprendente, lanzándolo dentro del vagón. Quedó aplastado entre un hombre que cargaba botes de pintura y un joven con audífonos que cantaba
reggaetón en voz baja. El viaje fue una tortura para Damián y una revelación. El tren se sacudía violentamente. No había aire acondicionado, solo unos ventiladores que removían el aire caliente. Damián sudaba a mares. Miró a su alrededor. Vio rostros cansados, gente durmiendo de pie, madres protegiendo a sus hijos. Por primera vez en años estaba oliendo a la ciudad, sintiendo su pulso real, lejos de su torre de cristal hermética. ¿Falta mucho?, preguntó Damián, sintiendo que le faltaba el aire. Aguántese, mi niño, apenas vamos en Tacubaya. La vida real es incómoda, respondió Rosario, quien parecía viajar en primera clase. Nadie la movía, se mantenía erguida y tranquila, con la dignidad de una reina en medio del caos. Transbordaron en la estación Centro Médico. Damián tropezó 2 veces en las escaleras. Sus zapatos de suela de cuero resbalaban en el piso desgastado. Finalmente salieron a la superficie en la estación Niños Héroes, en la colonia Doctores. El barrio era otro mundo, no había rascacielos de vidrio. Había edificios viejos con la pintura descascarada, puestos ambulantes vendiendo jugos de naranja y guajolotas, tortas de tamal que despedían un vapor delicioso, talleres mecánicos con música de banda a todo volumen y gente barriendo las aceras. Caminaron unas cuadras hasta llegar a una vecindad antigua, de esas con un portón de madera enorme y un patio central lleno de macetas y ropa tendida al sol. «Bienvenido a mi mansión, don Damián», dijo Rosario, empujando el portón. El patio olía a jabón de lavandería y a frijoles. Un perro callejero, al que alguien le había puesto un suéter viejo, les ladró perezosamente. «Doña Chayo, qué milagro que llega temprano», gritó una vecina desde el primer piso, una mujer gorda y amable que estaba tendiendo sábanas. «Traje visitas, Lupe. Luego te cuento el chisme», respondió Rosario saludando con la mano. Damián se sentía como un extraterrestre. Un par de niños que jugaban con una pelota de plástico se detuvieron a mirarlo boquiabiertos. «¿Ese señor es artista de la tele?», preguntó uno de los niños. «No, mijo. Es un pobre hombre que necesita ayuda», contestó Rosario, abriendo la puerta de su vivienda, el departamento número 4, ubicado en la planta baja, al fondo del patio. ¿Entraron? El lugar era minúsculo comparado con el baño de visitas de Damián. Constaba de una sala-comedor que también servía de cocina, y una habitación al fondo separada por una cortina. Pero, a pesar de la pobreza, todo estaba inmaculado. Había un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe con veladoras encendidas, fotos familiares en marcos de madera y un olor a hogar que Damián había olvidado. El piso de cemento pulido brillaba de limpio. «Siéntese ahí», señaló Rosario, una mesa pequeña con un mantel de hule con estampado de frutas. Damián se dejó caer en la silla de metal. Le dolían los pies, la cabeza y el orgullo. «Ahora sí, Rosario, ¿dónde están esos papeles? ¿Dónde está la llave que dice que mi padre dejó?», preguntó Damián impaciente, queriendo terminar con esa pesadilla y volver a su vida de lujos. Rosario lo miró seriamente, se quitó el suéter y se puso un delantal. «Primero va a desayunar algo decente, porque con el estómago vacío el cerebro no piensa. Y segundo, va a bajarle 2 rayitas a su tono, don Damián. Aquí no es su oficina y yo no soy su empleada. Aquí usted es una visita y en esta casa se respeta». Damián abrió la boca para protestar, pero la cerró de inmediato. La autoridad de esa mujer era aplastante. Asintió levemente, derrotado. Rosario le sirvió unos huevos a la mexicana con tortillas hechas a mano, que calentó en el comal. Damián comió en silencio. El sabor del chile serrano y el jitomate fresco le recordó dolorosamente a los desayunos de domingo con su madre, antes de que el cáncer se la llevara y antes de que su padre se obsesionara con el dinero. Cuando terminó, Rosario fue hacia la habitación del fondo. Se escuchó el ruido de cosas moviéndose, cajas arrastrándose. Regresó con 3 cajas de cartón pesadas llenas de polvo. Las puso sobre la mesa con un golpe sordo. «Aquí está la herencia de Augusto Villalobos», dijo ella, limpiándose las manos en el delantal.
No son millones de dólares, don Damián. Es la historia de cómo construyó su imperio. Damián abrió la primera caja con escepticismo. Estaba llena de libros de contabilidad antiguos, de esos de tapa dura y hojas verdes y amarillas, donde se anotaban las entradas y salidas a mano con pluma fuente. ¿Esto es? ¿Libros de contabilidad de hace 30 años? Damián soltó una risa nerviosa. Rosario, esto no sirve. Necesito códigos, algoritmos, contraseñas. Estos son números de ventas de computadoras viejas y reparaciones de impresoras. Rogelio tiene secuestrada la nube con encriptación cuántica y tú me traes contabilidad. Abra el libro de 1998. Busque el mes de octubre, ordenó Rosario, ignorando su sarcasmo. Damián resopló, pero obedeció. Buscó la fecha, 1998. Octubre. Las columnas estaban llenas de números, pero entonces Damián notó algo. En los márgenes de las hojas había anotaciones, no eran números, eran dibujos pequeños, fragmentos de letras de canciones, fechas marcadas con estrellas. Su padre no confiaba en las memorias digitales para lo más importante, explicó Rosario sentándose frente a él. Él creó el código fuente original, el núcleo de Centinela, basándose en una secuencia lógica que solo él conocía. Él decía que los números son fríos, pero la vida tiene ritmo. Damián miró de cerca. En el margen del 12 de octubre de 1998 había escrito: El primer diente de Damián. Lloró toda la noche. Clave: sol menor. ¿Sol menor?, susurró Damián. Su padre amaba los boleros, don Damián, ¿recuerda? Él tocaba la guitarra. El código base de su empresa, la estructura que sostiene todo, está escrita siguiendo la progresión de acordes de sus canciones favoritas y fechas importantes de su familia. Es un cifrado emocional. Ninguna inteligencia artificial puede romperlo, porque las máquinas no entienden de música ni de amor. Buscan patrones matemáticos lógicos, no patrones sentimentales. Damián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo ese tiempo, la tecnología de punta de la que tanto presumía estaba cimentada en la nostalgia de un hombre viejo. Necesito una computadora, dijo Damián, con los ojos brillantes de una nueva fiebre. Si puedo traducir estos patrones, si puedo ingresar la secuencia manual en el puerto trasero del sistema, puedo reiniciar Centinela a su estado de fábrica y expulsar a Rogelio. Pero necesito una terminal. Miró alrededor de la humilde cocina. No había tecnología a la vista. ¿Tiene computadora, Rosario? Yo no, pero mi nieto Miguel sí. Estudia ingeniería en el Politécnico. Debe estar por llegar de su turno de noche en la fábrica. En ese momento, la puerta de la calle se abrió. Entró un joven alto, moreno, con el cabello alborotado y una mochila desgastada. Tenía ojeras profundas y las manos manchadas de grasa. «Abuela, ya llegué, traigo hambre». El joven se detuvo en seco al ver al hombre de traje en la cocina. «Ah, caray. ¿Y este quién es? ¿Vino a cobrar la luz?» «Miguel, más respeto», dijo Rosario. «Él es un amigo del trabajo. Necesitamos tu computadora. Es urgente». Miguel miró a Damián con desconfianza, evaluando su ropa cara y su actitud desesperada. Damián se puso de pie y, por primera vez en su vida, extendió la mano hacia alguien de una clase social que despreciaba, no para dar una orden, sino para pedir ayuda. «Por favor, Miguel, mi vida depende de esa máquina». El joven dudó un segundo, miró a su abuela, suspiró y sacó de su mochila una laptop vieja, gruesa, con varias calcomanías de bandas de rock y parches de cinta adhesiva. «Es una carcacha, pero jala, no me la vayas a descomponer, fan, amigo». Damián tomó la computadora como si fuera el santo grial. Estaban en la colonia Doctores, rodeados de ruido y pobreza, pero en esa mesa de hule comenzaba la reconquista. La clave de los boleros y la amenaza silenciosa, la laptop de Miguel, tardó 5 minutos eternos en arrancar. El ventilador de la máquina zumbaba como una turbina de avión vieja.
Damián estaba acostumbrado a procesadores de última generación que respondían al pensamiento, así que tuvo que ejercitar una paciencia que no sabía que tenía. «Está muy lenta», murmuró Damián, tecleando comandos básicos. «Pues es lo que hay, don Slim. Si no le gusta, cómprese otra», respondió Miguel, mordiendo una tortilla con sal mientras observaba con curiosidad desde la esquina de la mesa. «Miguel, déjalo trabajar», regañó Rosario suavemente mientras servía más café. Damián logró conectarse a la red Wi-Fi de la vecindad, que era inestable y débil. Intentó acceder a la puerta trasera del servidor de Innovaciones Villalobos. Era una entrada oculta que su padre había diseñado años atrás, una especie de sótano digital que Rogelio y los nuevos programadores desconocían porque consideraban esa arquitectura obsoleta. La pantalla negra con letras verdes parpadeó. «Conexión establecida. Modo legado. Ingrese secuencia. Maestra de restauración». «Aquí está», exclamó Damián, sintiendo una adrenalina pura. «El sistema me pide la llave. Rosario, pásame el libro de 1995». Rosario le entregó el tomo polvoriento. Damián lo abrió con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las páginas buscando las anotaciones marginales de su padre. «Busca el 14 de febrero», indicó Rosario de memoria. «Ese día le llevó serenata a tu madre». Damián encontró la fecha. En el margen, con letra cursiva y elegante, ella dijo que sí. La luna estaba en cuarto menguante. Canción, Bésame mucho. Acordes. DM. Reimport A7. Damián tradujo mentalmente los acordes a valores numéricos. Su padre le había enseñado música de niño, antes de que Damián decidiera que la música era una pérdida de tiempo. Re menor, sol menor, la 7. Tecleó la secuencia. 294, 392, 440. La pantalla parpadeó. Secuencia 1 de 5, aceptada. «Funcionó», gritó Damián, golpeando la mesa. Miguel se acercó impresionado. «¡Órale! ¿Estás hackeando algo con acordes de guitarra?» «Eso está muy loco, carnal», dijo el joven, cambiando su tono de hostilidad a uno de respeto técnico. «Es el código de mi padre», dijo Damián, con la voz quebrada por la emoción. Él convirtió su vida en un candado. Continuaron trabajando durante horas. El calor en el pequeño departamento aumentaba a medida que avanzaba el día. Damián se quitó el saco, se aflojó la corbata y se arremangó la camisa. Sudaba junto a Miguel y Rosario, descifrando acertijos que eran más poesía que informática. Mientras tanto, en la lujosa torre de Santa Fe, Rogelio Arizmendi estaba furioso. «¿Cómo que hay actividad en el servidor fantasma?», gritó Rogelio al teléfono, hablando con su jefe de seguridad informática. «Les dije que borraran todo. Señor Arizmendi, es algo extraño. Alguien está accediendo desde una IP dinámica en la colonia Doctores. Es una conexión muy lenta, casi prehistórica, pero está saltándose nuestros cortafuegos como si tuviera las llaves de la casa». Rogelio se quedó helado. Sabía que Damián no tenía la capacidad técnica para hacer eso solo. Damián era un gestor, no un creador. Pero entonces recordó a la vieja, la señora de la limpieza que siempre estaba cerca de los papeles viejos, y recordó que Damián había desaparecido del edificio sin dejar rastro. «Maldita sea». «Augusto dejó una puerta trasera», masculló Rogelio. «Rastreen la ubicación exacta. Quiero esa dirección ahora mismo. Es una vecindad en la calle Doctor Andrade». Rogelio colgó el teléfono y marcó otro número. Este no era de ningún programador ni banquero. Era de un hombre apodado El Turco, un ex policía judicial que se encargaba de los asuntos sucios que el dinero legal no podía resolver. «Turco, tengo un trabajo para ti. Necesito que vayas a la Doctores. Hay una rata que está mordiendo mis cables. Quiero que recuperes una computadora y asustes a quien la tenga. No, mejor, asegúrate de que no vuelvan a tocar un teclado en su vida». De vuelta en la vecindad, el ambiente era de tensión y esperanza. Solo faltaba una secuencia, la última. «No entiendo estas», dijo Damián, frotándose los ojos rojos de cansancio. Dice: «El día que lo perdí todo, pero gané lo más importante,
Receta del mole poblano, ingrediente secreto. Damián miró a Rosario. ¿El día que lo perdió todo? ¿Cuándo fue eso? Mi padre nunca perdió nada, siempre fue exitoso. Rosario bajó la mirada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hubo un silencio pesado en la habitación. Incluso Miguel dejó de teclear en su celular. No fue dinero lo que perdió, Damián, dijo Rosario suavemente. Fue el día que tu madre murió. Él sentía que había perdido su mundo entero, pero tú tenías 10 años y te abrazaste a su pierna en el funeral y le dijiste que no llorara. Ese día escribió que te ganó a ti, porque se dio cuenta de que tenía que vivir por su hijo. Damián sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Recordaba el funeral como una neblina gris, pero había olvidado ese abrazo. Había olvidado que alguna vez fue el consuelo de su padre. ¿Y el ingrediente secreto?, preguntó Damián con un hilo de voz. Chocolate, respondió Rosario. Tu madre siempre le ponía una barra extra de chocolate amargo al mole. Decía que para endulzar la amargura de la vida, Damián escribió la palabra chocolate. La pantalla de la vieja laptop se iluminó de verde brillante. Acceso total concedido. Sistema Centinela reiniciado, eliminando usuarios no autorizados, recuperando activos. ¡Lo hicimos!, gritó Miguel chocando la mano con Damián en un impulso de euforia. Damián sonrió, una sonrisa genuina, amplia, que le arrugó los ojos. Abrazó a Rosario impulsivamente. La mujer, sorprendida, le devolvió el abrazo con fuerza maternal. «Gracias, Rosario, gracias», repetía Damián. Pero la celebración duró poco. Un ruido fuerte de frenos se escuchó afuera, seguido de portazos violentos. «¿Qué fue eso?», preguntó Miguel, acercándose a la ventana que daba al patio. 2 camionetas negras, blindadas y sin placas, se habían detenido frente al portón de la vecindad. 3 hombres corpulentos, vestidos de cuero y con cara de pocos amigos, bajaron. Uno de ellos, el turco, empujó el portón de madera vieja con una patada, rompiendo la cerradura oxidada. «¡Busquen el departamento 4», gritó el turco, sacando algo que brilló bajo el sol de la tarde, una pistola. Miguel retrocedió, pálido. «Abuela, son sicarios, vienen armados». Rosario reaccionó al instante. Años de vivir en un barrio bravo le habían dado instintos que Damián no poseía. «Damián, agarra la computadora y los libros», ordenó Rosario. «Miguel, saca a tu abuela por la azotea, rápido». «¿Y usted?», preguntó Damián, aterrado. «Yo los voy a distraer. Nadie entra a mi casa a amenazar a mi familia». «No», gritó Damián interponiéndose. «Usted me salvó a mí. Ahora me toca a mí. No voy a correr». Damián miró a su alrededor buscando un arma. Solo vio el sartén con aceite caliente donde habían cocinado el desayuno. No era un arma tecnológica, no era un algoritmo, era hierro y fuego. Los pasos pesados de los hombres resonaron en el patio. Los vecinos empezaron a gritar. «¡Salgan, ratas!», bramó el turco, golpeando la puerta del departamento. Damián Villalobos, el exmillonario de Santa Fe, tomó el sartén por el mango. Sus manos, antes cuidadas con manicura, ahora estaban listas para pelear. Miró a Rosario y a Miguel. «Cuando yo abra la puerta, corran», dijo Damián. Estaba a punto de enfrentarse a la violencia real, sin abogados ni guardaespaldas. Solo él, un sartén, y la lealtad que acababa de descubrir en el lugar más humilde del mundo. La puerta empezó a ceder ante los golpes. La madera crujió. El tiempo se detuvo. La batalla de la vecindad y la huida en Tsuru. El tiempo pareció congelarse en ese pequeño departamento de la colonia Doctores. La madera de la puerta crujió violentamente una última vez antes de ceder ante la bota militar de El Turco. La puerta cayó sobre el piso de cemento, levantando una nube de polvo, y con ella entró el terror. Damián Villalobos, el hombre que hasta hace 24 horas firmaba cheques millonarios con una pluma Montblanc, apretó el mango del sartén con los nudillos blancos. No pensó en estrategias de mercado ni en fusiones corporativas. Pensó en sobrevivir. Cuando la figura inmensa de El Turco cruzó el umbral, apuntando su pistola negra hacia Rosario,
Damián actuó por instinto puro. ¡Abajo!, gritó Damián. Rosario y Miguel se tiraron al suelo justo cuando Damián lanzó el contenido del sartén. El aceite hirviendo, que había estado friendo los huevos del desayuno, voló por el aire como un arco dorado y letal. El líquido caliente impactó de lleno en el rostro y el cuello de El Turco. El grito que soltó el sicario fue desgarrador, una mezcla de sorpresa y dolor agudo que hizo temblar las ventanas. El arma se le resbaló de las manos y cayó al suelo, disparándose accidentalmente hacia el techo. El estruendo del disparo resonó en todo el patio de la vecindad como un cañonazo. ¡Vámonos! ¡Ahora!, bramó Damián, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Agarró a Rosario del brazo y empujó a Miguel hacia la puerta trasera que daba al patio de servicio. Miguel, con la laptop abrazada contra su pecho como si fuera un bebé, corrió tropezando con las macetas. En la entrada principal, los otros dos hombres del Turco, al ver a su jefe retorciéndose en el suelo y cubriéndose la cara quemada, dudaron un segundo. Ese segundo fue vital. Pero la colonia Doctores no es Santa Fe. Aquí la gente no llama a seguridad privada. Aquí la gente se cuida la espalda. El disparo había alertado a la vecindad entera. Desde el primer piso, doña Lupe, la vecina chismosa pero leal, salió al barandal con una maceta de barro pesada en las manos. «Con doña Chayo no se metan, hijos de su mal dormir», gritó Lupe, y dejó caer la maceta con una puntería envidiable. El tiesto se estrelló contra el hombro de uno de los sicarios, derribándolo. Al mismo tiempo, del taller mecánico de la entrada, salieron 3 hombres llenos de grasa, armados con llaves de cruz y tubos de metal. Eran el Tuercas y sus ayudantes, quienes consideraban a Rosario como una segunda madre porque siempre les regalaba tacos. «Órale, cabrones, sáquense de aquí», gritó el Tuercas, golpeando un tubo contra su propia mano amenazadoramente. Se desató el caos. Mientras los vecinos contenían a los invasores en una batalla campal de insultos y golpes, Damián, Rosario y Miguel lograron salir por un callejón trasero, jadeando y con el corazón a 1000 por hora. «Mi coche», dijo Miguel, señalando un viejo Nissan Tsuru blanco, despintado y con una puerta de color rojo, estacionado en la banqueta. «¡Suban rápido!». Damián, acostumbrado a los asientos de piel de su Audi blindado, se lanzó al asiento trasero del Tsuru, que olía a gasolina y a ambientador de pino barato. Rosario subió de copiloto, persignándose frenéticamente. Miguel arrancó el motor. El coche tosió, rugió y finalmente arrancó, dejando una nube de humo negro. Salieron chillando llantas, incorporándose a la avenida Eje Central, justo cuando una patrulla de policía pasaba con la sirena encendida, probablemente dirigiéndose a la vecindad. Dios mío», repetía Rosario, con las manos temblorosas. «Esos hombres iban a matarnos». Damián miró hacia atrás. Nadie los seguía. Se dejó caer contra el respaldo roto del asiento, sudando a mares. Su traje italiano estaba manchado de aceite y polvo. Sus zapatos de suela fina estaban raspados, pero estaba vivo. Y sentía una electricidad en el cuerpo que ningún negocio exitoso le había dado jamás. «Gracias, Lupe. Gracias a todos», susurró Damián, pensando en la gente que acababa de arriesgar su integridad por ellos, gente a la que él, en su vida anterior, ni siquiera habría mirado. «¿A dónde vamos?», preguntó Miguel, mirando por el retrovisor con los ojos desorbitados. «No podemos ir a la policía. Seguro ese tal Rogelio los tiene comprados. Si ese tipo tiene lana para contratar sicarios, tiene lana para comprar al comandante». Damián pensó rápido. Su mente de estratega volvió a funcionar, pero ahora con una perspectiva diferente. «Necesitamos un lugar con internet estable donde no nos busquen, un lugar público, pero anónimo». «¿Un Starbucks?», sugirió Miguel. «No, ahí hay cámaras», negó Damián. «Y en Santa Fe me conocen todos los baristas». Rosario, que había recuperado el aliento, se giró hacia ellos. Sus ojos miel brillaban con una determinación feroz. «¿Vamos a la basílica?» «¿A la basílica de Guadalupe?», preguntó Damián, incrédulo.
Rosario, necesitamos escondernos, no ir a misa. Es el lugar perfecto, insistió ella. Hay miles de peregrinos todos los días. Nadie se fija en 3 personas más entre la multitud. Además, ahí cerca vive mi comadre Toña, que tiene un cibercafé para estudiantes. Ella nos dejará entrar por la puerta de atrás y nadie nos verá. Y necesito agradecerle a la Virgencita que seguimos vivos. Miguel miró a Damián. Damián asintió. No tenía un plan mejor. El viaje hacia el norte de la ciudad fue tenso. El tráfico de la Ciudad de México, que Damián solía sobrevolar en helicóptero o evitar en horarios ejecutivos, ahora era su trinchera. Se escondían entre camiones de carga y peceros verdes. Llegaron a las inmediaciones de la basílica. El ambiente era vibrante. Danzantes aztecas con plumas, vendedores de imágenes religiosas, olor a incienso y garnachas. Se bajaron del tsuru y se mezclaron con la gente. Damián se quitó el saco y la corbata para llamar menos la atención, arremangándose la camisa blanca manchada. Parecía un oficinista que había tenido un muy mal día, una imagen común en la ciudad. Llegaron al local de Cibernet Toña, un pequeño negocio pintado de azul eléctrico. Rosario tocó la cortina metálica con un ritmo específico. Una mujer bajita y de edad avanzada abrió la rejilla. «Chayo, ¿qué haces aquí a estas horas?», preguntó sorprendida, y luego vio a Damián y a Miguel. «¿Y estos quiénes son?». «Es larga la historia, Toña. Necesitamos una computadora y que cierres el local. Es de vida o muerte». Toña no hizo preguntas. Vio el miedo en los ojos de su amiga y los dejó pasar, cerrando la cortina y poniendo el cartel de «cerrado». Dentro, rodeado de computadoras viejas y carteles de videojuegos de los años 2000, Damián se sintió extrañamente seguro. «Conecta la laptop de Miguel al cable de red principal», ordenó Damián. «El Wi-Fi es muy lento para lo que vamos a hacer ahora». Miguel obedeció. Damián se sentó frente a la pantalla. El sistema Centinela seguía en proceso de restauración. La barra de progreso estaba al 85%. «Ya casi», murmuró Damián. Pero entonces el teléfono celular de Miguel vibró con una notificación de noticias. «No manches», susurró Miguel pálido. «Damián, mira esto». Miguel le puso el celular frente a la cara. Era un video en vivo de un noticiero nacional popular. En la pantalla aparecía el rostro serio y compungido de Rogelio Arizmendi, dando una conferencia de prensa desde las oficinas de Innovaciones Villalobos. «Estamos devastados», decía Rogelio, fingiendo secarse una lágrima. «Nuestro ex-CEO, Damián Villalobos, ha sufrido un brote psicótico debido al estrés financiero. Ha saboteado nuestros sistemas y, lo que es peor, ha secuestrado a una de nuestras empleadas más queridas, la señora Rosario Mondragón, para usarla como rehén. Ofrecemos una recompensa de $1.000.000 por cualquier información que lleve a su captura y al rescate de la señora Rosario». En la pantalla apareció una foto de Damián, una donde salía gritando en una reunión, sacada de contexto, y una foto de Rosario sacada de su expediente de recursos humanos. «Hijo de su...», gritó Damián golpeando la mesa. «Me está incriminando por secuestro. Ahora toda la ciudad me está buscando para cobrar ese $1.000.000». Rosario se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Dicen que estoy secuestrada. Mi familia va a estar infartada». «Es una jugada maestra», admitió Damián con amargura. «Si voy a la policía me arrestan antes de que pueda hablar. Si restauro el sistema, dirán que es parte de mi sabotaje psicótico». Rogelio ha volteado la narrativa. «Ya no soy el dueño robado, soy el loco peligroso». El sonido de sirenas a lo lejos hizo que todos se tensaran. «Tenemos que irnos», dijo Miguel. «Alguien pudo habernos visto entrar. Ese $1.000.000 va a hacer que hasta los santos nos delaten». «No», dijo Damián mirando la pantalla. La barra de progreso estaba en 98%. «No voy a correr más. Si huyo ahora, Rogelio gana para siempre. Necesito 2 minutos más». «Damián, nos van a linchar», gritó Miguel. «Espera». Damián tecleó furiosamente. «Si Rogelio quiere un espectáculo mediático, le daré uno». Damián no estaba solo restaurando el sistema.
Estaba accediendo a las cámaras de seguridad de su propia oficina, las que Rogelio creía haber desactivado, pero que funcionaban con el circuito independiente que su padre había instalado. ¿Qué haces?, preguntó Rosario. Voy a transmitir en vivo, dijo Damián, pero no desde mi cuenta porque está bloqueada. Voy a hackear la señal de las pantallas publicitarias de la ciudad. Es un truco que aprendí en la universidad antes de volverme un empresario aburrido. 99%, leyó Miguel. La puerta del cibercafé empezó a ser golpeada. «Sabemos que están ahí. ¡Abran!», gritaron voces masculinas desde la calle. «Cazaré compensas improvisados». 100%, gritó Damián. Presionó la tecla Enter con fuerza. La verdad en las pantallas y el corazón de un padre. En ese instante, algo extraordinario sucedió en la Ciudad de México. En el Times Square de la Ciudad de México, frente al World Trade Center, las pantallas gigantes de publicidad dejaron de mostrar anuncios de refrescos y seguros. En el metro, las pantallas de entretenimiento se pusieron negras. Incluso la transmisión del noticiero que entrevistaba a Rogelio se cortó abruptamente. En su lugar, apareció la imagen granulada pero clara de la cámara web de la laptop de Miguel. Se veía el fondo del cibercafé con pósters de videojuegos y en primer plano 3 rostros. Damián, sucio y despeinado. Miguel, asustado, y Rosario, serena y libre. «Ciudad de México, buenas tardes», dijo Damián. Su voz temblaba un poco, pero su mirada era de acero. «Soy Damián Villalobos, y no estoy loco. Y definitivamente no he secuestrado a esta mujer. Ella me salvó a mí». En la oficina de Santa Fe, Rogelio Arizmendi se puso pálido. Tiró su copa de whisky contra la pared. «Corten la señal, apaguen todo», gritó a sus técnicos. «No podemos, señor», respondió un ingeniero. «El código viene con una prioridad de nivel fundador. Ha bloqueado nuestros accesos administrativos. Tiene control total del sistema Centinela». De vuelta en el cibercafé, los golpes en la puerta cesaron. La gente afuera estaba mirando sus celulares, fascinada por la transmisión pirata. Damián continuó hablando a la cámara sabiendo que millones lo veían. Rogelio Arizmendi les dijo que el sistema falló. Mentira, él lo robó. Les dijo que estoy en bancarrota por incompetente. Mentira, él desvió los fondos. Pero no estoy aquí para hablar de dinero. Estoy aquí para hablar de lo que realmente importa. Damián miró a Rosario y le hizo una señal para que se acercara. Esta mujer es Rosario Mondragón. Durante 30 años limpió los pisos que yo pisaba sin mirarla. Hoy, ella me dio de comer cuando mis amigos me cerraron la puerta. Ella guardó el legado de mi padre cuando yo quise quemarlo. Damián tecleó un comando rápido. En las pantallas de toda la ciudad, la imagen de la cámara web se redujo a una esquina y en el centro empezaron a reproducirse documentos, correos electrónicos y videos. Eran los archivos ocultos de Rogelio. Se veían las transferencias ilegales a las Islas Caimán. Se veían los correos donde planeaba el sabotaje. Y lo más impactante, un video de seguridad de la oficina de Rogelio, grabado días antes, donde se le veía riéndose y diciendo: «Damián es un idiota sentimental igual que su padre. Le quitaré todo y ni siquiera se dará cuenta». El silencio en la ciudad fue sepulcral. En los restaurantes, en las oficinas, en los taxis, la gente veía la caída de un villano en tiempo real. «Rogelio», dijo Damián mirando directo a la cámara, «dijiste que la confianza es un error de sistema. Te equivocaste. La avaricia es el error. Y la lealtad es el único código irrompible». En ese momento, las sirenas de la policía llegaron a la calle del cibercafé, pero esta vez no venían a arrestar a Damián. Damián cerró la laptop. Respiró hondo. Miró a Rosario. «Creo que ya podemos salir», dijo él, con una sonrisa cansada. «Lo hiciste muy bien, muchacho», dijo Rosario, acariciándole la mejilla sucia. «Tu padre estaría orgulloso, no por recuperar la empresa, sino por recuperar tu alma». Salieron del local. La calle estaba llena de gente, policías y reporteros.
pero nadie se abalanzó sobre ellos. Había un respeto silencioso. Los cazarrecompensas habían desaparecido, avergonzados. Un comandante de policía se acercó. «Señor Villalobos, señora Mondragón, tenemos una orden de aprehensión contra el señor Rogelio Arizmendi. Nos gustaría que nos acompañaran para dar su declaración como testigos y víctimas». Damián asintió. Antes de subir a la patrulla, se giró hacia Miguel. «Miguel, ¿cuánto te falta para terminar tu carrera?» «2 años, don Damián, si es que no me corren por faltar hoy». «Considera tu carrera pagada, y cuando termines, tienes trabajo en Tech Vanguardia, no como empleado, sino como jefe de innovación. Necesito gente que sepa arreglar problemas con chicle y lógica, no solo con manuales». Miguel sonrió de oreja a oreja. «Gracias, jefe. Va». En la patrulla, camino a la fiscalía, el ambiente era tranquilo. Damián miraba por la ventana. Ya no veía la ciudad como un mapa de inversiones. Veía las casas, los negocios, la gente. «¿Rosario?», dijo Damián suavemente rompiendo el silencio. «Hay algo que no entiendo. En el libro de contabilidad, en la fecha de la muerte de mi padre, no había ninguna clave musical. Solo había una palabra escrita: esperanza». Rosario suspiró y miró sus manos entrelazadas en su regazo. «Hay cosas que nunca le conté, Damián, por respeto a su memoria y a la de su madre. Dímelo, por favor». Rosario giró el rostro y lo miró con una ternura infinita, esa ternura que solo da el amor silencioso de años. «Tu padre y yo, nosotros nos quisimos mucho, Damián. Años después de que tu madre falleciera, él se sentía solo en esa cima de éxito. Yo era la única que lo escuchaba tocar la guitarra, pero él nunca quiso formalizar nada porque tenía miedo de que tú pensaras que quería reemplazar a tu mamá, o que la sociedad me comiera viva por ser la secretaria pobre». Damián se quedó helado. La revelación golpeó su pecho, pero no con dolor, sino con una cálida comprensión. Todas esas noches que su padre se quedaba trabajando tarde en la oficina, no estaba solo, estaba con ella. «Él me amaba», susurró Damián, «con todo su corazón, y yo a él. Por eso me quedé, Damián. No por el sueldo, ni por la pensión. Me quedé para cuidarte a ti, porque eras lo que más amaba a Augusto. Me quedé para asegurarme de que el niño de los ojos tristes no se convirtiera en un monstruo. Y casi te pierdo. Pero hoy regresaste». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Damián, limpiando la suciedad y el hollín. Extendió su mano y tomó la de Rosario, la mano de la mujer de limpieza y la mano del magnate. «Perdóname, Rosario, por todo». «Ya estás perdonado, hijo, ya estás perdonado». La patrulla avanzaba hacia el atardecer. Damián había recuperado su fortuna. Sí, los bancos desbloquearían sus cuentas en cuestión de horas. Pero sabía que su verdadera riqueza iba sentada a su lado, con un vestido humilde y un corazón de oro. Sin embargo, la historia no había terminado. Rogelio había sido expuesto, pero un hombre acorralado es peligroso. Y mientras la policía entraba a las oficinas de Santa Fe para arrestarlo, encontraron la oficina vacía y una ventana abierta hacia el helipuerto. El sonido de un helicóptero alejándose resonó en el cielo de la ciudad. Damián miró hacia arriba, desde la ventana de la patrulla. «No se va a escapar», dijo Damián, apretando el puño. «Esto apenas empieza». Pero esta vez, Damián no pelearía solo. Tenía a Rosario. Tenía a Miguel. Y tenía el código más poderoso de todos. Sabía quién era y de dónde venía. La huida del cobarde y el jaque mate en el hangar. El cielo de la Ciudad de México se había oscurecido no solo por la caída de la noche, sino por las nubes de tormenta que se arremolinaban sobre el valle. Mientras la patrulla avanzaba a toda velocidad por la autopista hacia Toluca, Damián Villalobos sentía una calma extraña. No era la calma de la indiferencia, sino la del enfoque absoluto. A su lado, Rosario Mondragón rezaba en voz baja un rosario que había sacado de su bolso, sus dedos pasando las cuentas con un ritmo que acompasaba los latidos del corazón de Damián. «Sabemos hacia dónde va», dijo el comandante Ramírez,
quien conducía la patrulla mientras escuchaba la radio policial. El helicóptero tiene un plan de vuelo no registrado, pero los radares lo han detectado descendiendo en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Tiene un jet privado esperando en la pista 4, listo para despegar hacia Panamá. No llegará, aseguró Damián, mirando el horizonte. Rogelio es predecible en su desesperación. Cree que el dinero compra tiempo, pero olvidó que el tiempo se le acabó cuando subestimó a la gente decente. Damián, intervino Rosario suavemente, deteniendo su rezo. Ten cuidado. Un animal acorralado muerde más fuerte. Ese hombre no tiene nada que perder. Tiene su libertad que perder, Rosario, y su ego. Eso le duele más que la cárcel. Llegaron al aeropuerto de Toluca bajo una lluvia torrencial. Las luces azules y rojas de las patrullas se reflejaban en el asfalto mojado. El operativo policial había bloqueado las salidas principales, pero el hangar privado donde Rogelio intentaba huir estaba fuertemente resguardado por su seguridad privada, mercenarios leales solo al cheque que esperaban cobrar. El comandante Ramírez detuvo el auto. «Señor Villalobos, usted y la señora se quedan aquí. Es zona de fuego cruzado». «De ninguna manera». Damián abrió la puerta. «Ese hombre destruyó mi vida y humilló a mi familia. Yo voy a estar ahí cuando le pongan las esposas». «Es peligroso». «Tengo algo que él quiere», mintió Damián. O tal vez no era mentira del todo. Tenía la verdad. Damián corrió bajo la lluvia, cubriéndose la cabeza con el saco arruinado. Rosario, ignorando las advertencias del policía, lo siguió, aunque se mantuvo a una distancia prudente, protegida por la carrocería de los vehículos blindados de la Policía Federal que acababan de llegar. Dentro del inmenso hangar, el eco de los gritos de Rogelio se escuchaba por encima del ruido de los motores del jet que ya estaban calentando. «¡Carguen las maletas, inútiles, rápido!», gritaba Rogelio, arrastrando una maleta metálica pesada hacia la escalerilla del avión. De repente, los reflectores del hangar se encendieron a máxima potencia, cegando a los presentes. La voz del comandante Ramírez retumbó en un megáfono. «Rogelio Arizmendi, estás rodeado, entrégate ahora y evita un derramamiento de sangre». Los guardaespaldas de Rogelio, al ver que estaban superados 10-1 por fuerzas federales, bajaron las armas casi de inmediato. No valía la pena morir por un jefe que ya estaba acabado. Rogelio se quedó solo al pie de la escalerilla. Miró a sus hombres rendirse con una expresión de odio puro. Sacó una pistola pequeña, plateada, de su saco. No apuntó a la policía. Apuntó al tanque de combustible del avión. «Si se acercan, vuelo todo esto en pedazos», chilló Rogelio, con la voz quebrada por la histeria. «Nadie me va a llevar a una celda con ratas. Soy un visionario». El silencio tenso se apoderó del lugar. Un disparo ahí provocaría una explosión masiva. Damián avanzó lentamente, con las manos en alto, saliendo de la línea de protección policial. «Damián, no», gritó Rosario desde atrás. «Tranquila, Rosario», dijo él sin voltear. Caminó hasta quedar a 10 metros de su ex socio. «Hola, Rogelio, veo que tu viaje se retrasó». «Tú», Rogelio lo miró con los ojos desorbitados. «Tú arruinaste todo. Eras un cadáver financiero. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo demonios rompiste la encriptación?» «No fui yo», dijo Damián con voz calmada, casi compasiva. «Fue mi padre, y fue Rosario. Usaste la tecnología más cara del mundo, Rogelio, pero te olvidaste del factor humano. Te olvidaste de que las máquinas no tienen lealtad, pero las personas sí». «¡Cállate!», Rogelio agitó el arma. «Siempre fue tu padre. Augusto esto, Augusto lo otro. Yo construí la expansión, yo traje los inversionistas, y él siempre te prefería a ti, el hijo inútil que solo sabía gastar, y a la sirvienta esa. Esa sirvienta tiene más dignidad en un dedo que tú en toda tu vida», interrumpió Damián, endureciendo el tono. «¿Y sabes qué, Rogelio? Dispara, hazlo». Rogelio parpadeó, confundido. «¿Qué?» «Dispara al tanque, mátanos a todos. Pero si lo haces, nunca sabrás dónde escondió mi padre los bonos al portador.
La avaricia brilló instantáneamente en los ojos de Rogelio, superando a su miedo. ¿De qué hablas? ¿Qué bonos? Los que nunca encontraste en la auditoría. Millones, Rogelio, ocultos en un fideicomiso antiguo que solo se abre con una huella digital, la mía. Si me muero, ese dinero se pierde para siempre. Y tú te vas al infierno, pobre. Era una mentira. Una mentira magnífica improvisada en el momento, pero Damián conocía el vicio de Rogelio, la codicia insaciable. Rogelio bajó el arma unos milímetros, dudando. Su cerebro calculaba, si escapaba, necesitaría más dinero, si Damián tenía acceso a más fondos. «Dame la clave», exigió Rogelio. «Dame el acceso y te dejo vivir». «Ven por ella», dijo Damián. Rogelio dio un paso adelante, alejándose del avión y del peligro de explosión. Fue el error fatal. En ese instante, un ruido sordo distrajo a Rogelio. Rosario, quien se había deslizado por detrás de unas cajas de carga, aprovechando la oscuridad y la lluvia, lanzó su zapato con todas sus fuerzas. El tacón golpeó una caja de herramientas metálica, creando un estruendo. Rogelio giró la cabeza por reflejo. Damián se abalanzó sobre él. No fue una pelea de película de acción con artes marciales. Fue una pelea torpe, desesperada, de dos hombres que se odiaban. Cayeron al suelo mojado, rodando entre el aceite y el agua. El arma salió disparada lejos. Damián, impulsado por la rabia de ver a su empresa y a su familia atacadas, logró inmovilizar a Rogelio, presionando su antebrazo contra la garganta del traidor. «Se acabó, Rogelio», jadeó Damián, con el rostro a centímetros del de su enemigo. «Y no necesitas bonos. Donde vas, el Estado te paga el alojamiento». La policía se abalanzó sobre ellos, separándolos y esposando a Rogelio, quien gritaba maldiciones y lloraba como un niño caprichoso. Damián se puso de pie, adolorido, empapado, pero victorioso. Buscó a Rosario con la mirada. Ella estaba allí, sin un zapato, empapada también, pero sonriendo. «Buena puntería, doña Chayo», dijo Damián, abrazándola fuertemente bajo la lluvia. «Años de lanzarle la chancla a mis hijos cuando se portaban mal, mijo», rió ella, aunque temblaba por la adrenalina. «Nunca fallan». Mientras se llevaban a Rogelio en la patrulla, Damián miró el jet privado, símbolo de un lujo que casi le cuesta el alma. «¿Sabe qué, Rosario?», dijo Damián, mientras caminaban hacia la salida. «Creo que voy a vender el avión corporativo. El metro no es tan malo después de todo, aunque prefiero no usarlo en hora pico». Rosario soltó una carcajada sonora que resonó en el hangar vacío. La pesadilla había terminado. Pero el verdadero trabajo de reconstrucción, no de la empresa, sino del hombre, apenas comenzaba. El verdadero legado y la boda, que no fue 6 meses después. La torre de Tec Vanguardia en Santa Fe brillaba bajo el sol de primavera, pero algo había cambiado en su interior. Ya no era ese mausoleo frío y silencioso donde los empleados caminaban con miedo. Ahora el vestíbulo tenía luz natural, plantas reales y, lo más sorprendente, una guardería para los hijos de los empleados en el primer piso. Damián Villalobos caminaba por los pasillos. No llevaba traje italiano. Vestía unos pantalones de mezclilla de buena calidad, una camisa blanca remangada y unos tenis cómodos. Saludaba a los programadores por su nombre. «Buenos días, ingeniero López. ¿Cómo sigue su hija de la gripe?» «Mucho mejor, don Damián. Gracias por preguntar». Llegó a la sala de juntas principal. Antes, esa sala era un lugar de terror. Ahora la puerta estaba abierta. Dentro, Miguel, el nieto de Rosario, presentaba un proyecto en la pantalla gigante. Llevaba un traje que le quedaba un poco grande, pero hablaba con pasión. «Y por eso proponemos que el algoritmo Centinela 2.0 incluya variables éticas, que no solo proteja el dinero de los bancos, sino que detecte fraudes contra pensionados y gente vulnerable de forma gratuita. Lo llamaremos Proyecto Doña Chayo». Los directivos aplaudieron. Damián sonrió desde la puerta, orgulloso. Miguel había resultado ser un genio, tal como Rosario había dicho. Solo necesitaba una oportunidad. Damián se dirigió a su oficina. Al entrar,
encontró a su asistente personal nueva, una chica eficiente y amable, organizando la agenda. Señor Villalobos, tiene una visita en la recepción. No tiene cita, pero insiste en verlo. Dice que es personal. ¿Quién es? La señorita Valeria Santillana. Damián suspiró. Sabía que este día llegaría. Desde que recuperó su fortuna y la multiplicó al limpiar la corrupción de Rogelio, Valeria había intentado contactarlo por todos los medios, mensajes, cartas, llamadas llorando. «Hazla pasar», dijo Damián. Se sentó en su escritorio, pero no detrás de él, para imponer poder, sino en la orilla, relajado. Valeria entró. Estaba espectacular, como siempre. Un vestido de diseñador rojo, tacones altos, maquillaje impecable, pero había una ansiedad en sus ojos que antes no existía. «Damián, mi amor», comenzó ella, intentando acercarse para darle un beso, pero se detuvo ante la mirada tranquila de él. «He estado tan preocupada por ti, Rogelio. Ese monstruo me engañó también. Me dijo que eras un criminal, que debía alejarme por mi seguridad. Yo nunca quise dejarte, tienes que creerme». Las lágrimas rodaron por sus mejillas perfectas. Era una actuación digna de un Oscar. «Valeria, siéntate, por favor», dijo Damián con suavidad. «Gracias, mi vida. Sabía que entenderías. Podemos retomar los planes de la boda. He visto unas invitaciones preciosas y...» «Valeria», la interrumpió Damián. «Cuando estaba en la calle, con hambre y sin un peso, llamé a tu puerta. Tú no estabas confundida. Tú fuiste clara, no te asocias con fracasados. Estaba asustada. El miedo es válido, la crueldad no». Damián se puso de pie y caminó hacia la ventana. «Conocí a una mujer que no tenía nada, que ganaba en un mes lo que tú te gastas en una crema para la cara. Y esa mujer me dio su comida, su techo, y arriesgó su vida por mí sin pedir nada a cambio. Eso es amor, Valeria. Lo que tú y yo teníamos era una transacción comercial». Valeria se puso rígida. Su rostro cambió de la tristeza a la ira fría. «¿Me vas a cambiar por la sirvienta? Es eso, ¿verdad? Todo mundo dice que ahora la tratas como a una reina. Es ridículo, Damián. Es una vieja ignorante». Damián se giró. Su mirada no tenía odio, solo una firmeza inquebrantable. «Esa vieja ignorante es la directora honoraria de la Fundación Villalobos, y es mi familia, algo que tú nunca serás. Por favor, retírate. Mi asistente validará tu ticket de estacionamiento. No quiero que gastes». Valeria salió de la oficina hecha una furia, azotando la puerta. Damián no sintió nada al verla irse. Ni dolor, ni nostalgia. Solo alivio. Había cerrado el último capítulo de su vida superficial. Esa noche había una gala, pero no en un hotel de lujo en Polanco. La fiesta era en el patio de la vecindad de la colonia Doctores. Damián había pagado la remodelación completa del edificio. Habían pintado las fachadas de colores vivos, arreglado las tuberías, instalado internet de alta velocidad para todos los vecinos y reparado el portón principal. Pero la esencia del lugar seguía ahí: el olor a comida, la música de cumbia y la risa de los niños. Había mesas largas con manteles blancos y papel picado de colores colgando de lado a lado. Había cazuelas inmensas de mole poblano, arroz rojo, carnitas y tamales. Rosario estaba sentada en la cabecera de la mesa principal, vestida con un traje sastre color azul cielo que Damián le había regalado, aunque ella seguía usando sus zapatos cómodos de siempre. A su lado estaba Miguel, riendo con sus amigos del barrio. Doña Lupe servía tequila y el Tuercas contaba por enésima vez cómo le había dado un tubazo al sicario. Damián se puso de pie y golpeó suavemente su copa con un tenedor. La música bajó de volumen. «Atención, familia», dijo Damián. Y lo decía en serio. Esa era su gente. «Quiero proponer un brindis». Todos levantaron sus vasos, algunos con champán, otros con refresco o cerveza. Hace medio año yo era el hombre más pobre del mundo. Tenía cuentas bancarias llenas, pero estaba vacío por dentro. Creía que el éxito se medía en ceros a la derecha. Hoy sé la verdad. Damián miró a Rosario, quien lo observaba con ojos brillantes y orgullosos. «Mi padre, don Augusto, dejó un código oculto en su empresa,
Pero su mejor código, su mejor enseñanza, no estaba en una computadora, estaba en el corazón de una mujer. Rosario, tú fuiste el amor silencioso de mi padre, y te convertiste en la madre que yo necesitaba desesperadamente. Gracias por enseñarme que para subir al cielo a veces hay que bajar al infierno y aprender a ser humilde. Rosario se limpió una lágrima discreta. «Salud por doña Chayo», gritó Miguel. «Salud», respondió la vecindad entera al unísono. Damián se acercó a Rosario y le entregó una pequeña caja de terciopelo. «No es un pago, Rosario, es lo que te corresponde», susurró él. Rosario abrió la caja. Dentro había una llave antigua, de hierro. «¿Qué es esto, mijo?» «Es la llave de la casa vieja de mi padre en Coyoacán, la que tiene el jardín grande que tanto le gustaba. Es tuya. Está a tu nombre desde hoy. Quiero que vivas tus años descansando, cuidando tus flores y escuchando los boleros que tanto les gustaban a los dos». Rosario abrazó a Damián, hundiendo su rostro en el pecho del hombre que había rescatado de la soberbia. «Gracias, hijo, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que vayas todos los domingos a comer, y que aprendas a hacer el mole tú solo, porque yo no voy a durar para siempre». «Trato hecho», prometió Damián riendo. La fiesta continuó hasta la madrugada bajo las estrellas de la Ciudad de México. Damián Villalobos, el millonario que lo perdió todo, se dio cuenta de que, en realidad, nunca había tenido nada hasta ese momento. Mientras bailaba una cumbia torpe con doña Lupe, Damián miró al cielo. Imaginó a su padre, don Augusto, sonriendo desde arriba, quizás tocando la guitarra con un acorde de sol menor, feliz de ver que su hijo finalmente había descifrado el algoritmo más complejo de todos, el de la vida. Fin.